Año 1575, desde el nacimiento de Cristo. Las interminables llanuras de Europa del Este están atenazadas por un frío glacial. El invierno de este año ha sido especialmente cruel, como si la propia naturaleza reflejara el frío y la confusión que reinaban en los corazones de los hombres. Sobre la vasta mancomunidad de Polonia-Lituania, que se extendía desde el Báltico hasta el Mar Negro, se cernía una sombra cuyo nombre era Interregno. El trono, hasta hace poco ocupado por Enrique de Valois, estaba vacío. El joven príncipe francés, elegido rey, había huido de su nuevo país como un ladrón nocturno, apenas enterado de la muerte de su hermano y de la posibilidad de heredar la corona francesa. Dejó tras de sí no solo un vacío de poder, dejó un país dividido y hirviendo de pasiones, donde cada poderoso magnate ya se veía a sí mismo como árbitro de los destinos, y millones de nobles, orgullosos y armados, estaban dispuestos a desenvainar sus sables para defender a su candidato. Era una época en la que el propio concepto de Estado se volvía frágil. En ausencia del rey, las leyes apenas se aplicaban, los tribunales estaban inactivos, y en los caminos campaban a sus anchas bandas de salteadores, a menudo compuestas por nobles que habían decidido que su sable era la ley principal. El aire estaba electrificado por la expectación. En las tabernas y palacios, en las fincas y plazas de mercado, se susurraba, se discutía, se forjaban alianzas secretas y se preparaban conspiraciones. Las grandes potencias, como buitres, sobrevolaban al gigante debilitado. El poderoso emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Maximiliano II de Habsburgo, ya extendía su mano hacia la corona polaca, prometiendo oro y orden. Desde el este, desde su Moscú nevado y bañado en la sangre de la Oprichnina, el zar Iván Vasilievich, apodado el Terrible, contemplaba el trono polaco con un interés rapaz. Su nombre provocaba en polacos y lituanos una mezcla de terror y aversión, pero sus embajadores llevaban consigo riquezas incalculables y promesas de aplastar al enemigo eterno, el Imperio Otomano. Parecía que la elección se limitaba a dos titanes, el águila austriaca y el oso ruso. Entre el orden alemán y el despotismo moscovita. La mancomunidad se encontraba al borde del abismo, dispuesta a caer en brazos de uno de sus poderosos vecinos o a estallar desde dentro en llamas de guerra civil. Y en ese preciso momento, cuando en el tablero de ajedrez político parecían estar dispuestas todas las figuras principales, desde las brumosas montañas de Transilvania, envueltas en leyendas y sangre, desde la periferia semiolvidada del mundo cristiano, llegó un nombre que pocos tomaban en serio. El nombre de un hombre considerado vasallo del sultán turco, gobernante de un principado salvaje y semipagano. Un nombre destinado a resonar por toda Europa, a convertirse en sinónimo de voluntad de hierro, genio militar y construcción de Estado. Era el nombre de Esteban Báthory. O, como pronto lo conocería todo el mundo, Esteban I de Polonia. Nadie sabía aún que este húngaro de 42 años, curtido en batallas e intrigas políticas, no se convertiría simplemente en rey. Se convertiría en el martillo que forjaría un nuevo ejército polaco, y en la espada que asestaría un golpe aplastante al creciente poderío del zarato de Moscú, cambiando para siempre el equilibrio de fuerzas en Europa del Este. Esta es la historia de cómo un extranjero, un forastero, pudo ascender a uno de los tronos más prestigiosos y, al mismo tiempo, más inestables de Europa, y, en 10 años de su reinado, inscribir su nombre en la historia con letras de oro. Esta es la historia del gran rey Esteban Báthory. Antes de que veamos a nuestro héroe irrumpir en la gran política europea, debemos viajar a la tierra que lo crió, a Transilvania, una tierra de bosques frondosos, altas montañas de los Cárpatos y sombrías fortalezas, una tierra donde durante siglos se entrelazaron los destinos de húngaros, rumanos y alemanes. Una tierra que se convirtió en una sangrienta frontera entre tres mundos. El occidente católico, representado por el imperio de los Habsburgo, el oriente ortodoxo,
y la media luna islámica del Imperio Otomano que avanzaba desde el sur. Fue en este caldero hirviente de pueblos, religiones y ambiciones donde, en el año 1533, en el castillo de Simleu-Silvaniei, nació Esteban Báthory. La familia Báthory era una de las más antiguas e influyentes del Reino de Hungría. Su linaje, según la leyenda, se remontaba a uno de los jefes que llegaron con Arpad a Panonia. Su escudo de armas, 3 colmillos de lobo, era conocido en todo el país. Pero esta fama era ambigua. El linaje Báthory dio a Hungría voivodas, jueces, obispos. Pero también engendró monstruos cuyos nombres se susurraban junto a la chimenea en las noches frías. Por un lado, eran pilares del Estado húngaro. Por otro, se les consideraba portadores de una energía salvaje e indomable, una sangre de lobo, que podía conducir tanto a grandes hazañas como a crímenes monstruosos. Muy pronto, ya después de la muerte de Esteban, su sobrina, Isabel Báthory, pasaría a la historia como la Condesa Sangrienta, una de las asesinas en serie más crueles de la historia de la humanidad. ¿Era una maldición familiar, una veta oscura que se transmitía de generación en generación? ¿O era simplemente el grado extremo de esa crueldad y pasión desenfrenada inherente a muchos aristócratas de la época? Sea como fuere, Esteban heredó de sus antepasados no una crueldad mítica, sino algo más valioso, una voluntad inflexible, una mente aguda y el instinto natural de un depredador. Su infancia y juventud transcurrieron en un período trágico para Hungría. En 1526, 7 años antes de su nacimiento, en la batalla de Mohács, el ejército de caballeros húngaros fue prácticamente aniquilado por el ejército del sultán Solimán el Magnífico. El rey Luis II se ahogó durante la huida. La Gran Hungría, antaño una de las potencias más fuertes de Europa Central, dejó de existir. Su territorio fue dividido en 3 partes. La occidental y la septentrional pasaron a manos de los Habsburgo austriacos. La parte central, incluida la capital, Buda, se convirtió en un pasalik del Imperio Otomano. Y solo en el este, en Transilvania, se conservó un fragmento del Estado húngaro, un principado vasallo, obligado a maniobrar entre 2 gigantes. Fue en esta atmósfera de amenaza constante, de humillante vasallaje y de desesperada lucha por la supervivencia donde creció el joven Esteban. No recibió una educación clásica sistemática como muchos príncipes europeos. Sus universidades fueron las batallas y las salas de negociaciones diplomáticas. Sus juguetes de infancia no fueron caballos de madera, sino un arco y un sable de verdad. En lugar de estudiar las obras de Aristóteles, aprendió a leer las huellas en un sendero del bosque, a distinguir por el humo de una hoguera el número de un destacamento enemigo y a comprender la psicología de los soldados mercenarios. Desde joven vio que la fuerza bruta no lo resolvía todo. Mucho más importante era la habilidad de esperar, de ser astuto, de encontrar las debilidades del adversario, de enfrentar a los enemigos entre sí. Dominaba a la perfección el latín, el idioma de la diplomacia internacional de la época, y hablaba alemán e italiano. Pero su principal idioma era el del poder. En su juventud se inclinó hacia los Habsburgo. Era natural. El emperador austriaco era un monarca cristiano, un símbolo de la lucha contra la amenaza otomana. Báthory pasó varios años en la corte del emperador Fernando I en Viena. Vio el brillo y el poderío del imperio de los Habsburgo, pero también vio su lentitud, su burocracia, su arrogancia hacia los húngaros. Esta experiencia se convirtió para él en una lección crucial. Comprendió que para los Habsburgo, Hungría era solo una zona de amortiguación, una moneda de cambio en su juego global. La salvación de Hungría era asunto de los propios húngaros. El punto de inflexión en su vida fue el año 1556. Entonces, el trono de Transilvania fue ocupado por Juan II Segismundo Zapolya, hijo del último rey nacional de Hungría. Báthory se unió a él, convirtiéndose en uno de sus colaboradores más cercanos y en el comandante de su ejército.
Ahora luchaba contra los Habsburgo, intentando arrebatarles tierras húngaras. Durante una de sus misiones diplomáticas en Viena en el año 1565, fue arrestado a traición por orden del emperador Maximiliano II, el mismo que 10 años más tarde se convertiría en su principal rival en la lucha por el trono polaco. Báthory pasó 2 años en prisión. No fue un tiempo de desesperación, sino de reflexión. Lejos del bullicio y las intrigas, en el silencio de una celda, leyó mucho. Su libro favorito se convirtió en los comentarios sobre la Guerra de las Galias, de Cayo Julio César. No solo los leía, los estudiaba, haciendo anotaciones en los márgenes, analizando cada maniobra, cada decisión política. Veía en César no solo a un general, sino a un gobernante ideal, un hombre que combinaba el genio militar con la perspicacia política, la habilidad de hablar con las legiones y con el Senado en su propio idioma. En la prisión, Báthory comprendió que la guerra no es solo un enfrentamiento de ejércitos, sino la continuación de la política, y que la victoria se forja no solo en el campo de batalla, sino también en las mentes de los hombres, en el tesoro y en la cancillería. Salió de la prisión como un hombre diferente, aún más calculador, resuelto y firme en sus convicciones. En el año 1571, Juan II Segismundo murió sin dejar heredero. La nobleza transilvana, reunida en una dieta, eligió por unanimidad como su príncipe a Esteban Báthory, de 40 años. No fue una elección por derecho de sangre. Fue un reconocimiento a sus méritos, su inteligencia y su voluntad. Al aceptar el poder, Báthory aceptaba también una pesada herencia, la dependencia vasalla del Imperio Otomano. Cada año debía enviar a Estambul un tributo de 10.000 ducados. Los embajadores del sultán se comportaban en su capital de Gyulafehervar, que hoy conocemos como la ciudad de Alba Iulia, como amos y señores. Era humillante. Pero Báthory comprendía que un enfrentamiento abierto con los otomanos sería un suicidio para la pequeña Transilvania. Pagaba el tributo, sonreía a los embajadores, pero al mismo tiempo fortalecía el ejército, construía fortalezas y esperaba su momento. Aprendió a llevar la máscara de un vasallo sumiso, ocultando tras ella la determinación de acero de un gobernante soberano. Fue precisamente esta experiencia, la de gobernar un estado en la fractura de civilizaciones, lo que lo convirtió en el candidato ideal para otro estado mucho más grande y no menos complejo, la mancomunidad de Polonia-Lituania. Aún no lo sabía, pero el destino ya le preparaba un nuevo y vertiginoso giro. Mientras Esteban Báthory fortalecía su poder en Transilvania, a cientos de kilómetros al norte, en la mancomunidad de Polonia-Lituania, se desarrollaba un drama de proporciones verdaderamente épicas. El primer interregno, tras la huida de Enrique de Valois en el año 1574, se convirtió para la República Nobiliaria en la prueba de resistencia más dura. El Estado, donde el rey no era un monarca absoluto sino el primero entre iguales, elegido por la aristocracia, se encontró en una situación en la que su propia existencia estaba en juego. Imaginen esta escena. Un país enorme, una federación del Reino de Polonia y el Gran Ducado de Lituania, sin un poder central. Cada magnate, dueño de decenas de ciudades y miles de aldeas, se convirtió en un rey sin corona en sus propias tierras. Sus ejércitos privados, que a veces contaban con miles de soldados, estaban listos para la batalla. El Sejm, el parlamento de la nobleza, estaba desgarrado por las contradicciones. Los senadores, que representaban a la cúspide de la aristocracia y el clero, se inclinaban por la candidatura del emperador Maximiliano de Habsburgo. Veían en él un garante de la estabilidad y el orden, capaz de frenar la arbitrariedad de la pequeña nobleza. Maximiliano era rico, influyente, y contaba con el apoyo del Papa. Parecía que su elección era un hecho. Pero había otra fuerza. Decenas de miles de nobles comunes, orgullosos de su libertad dorada, temían pánico al fortalecimiento del poder real y al dominio de los alemanes.
Veían en los Habsburgo una amenaza a sus privilegios, una amenaza de convertir la monarquía electiva en hereditaria. Sus simpatías estaban del lado de una candidatura piasta, es decir, de un rey polaco. Pero no encontraban un candidato digno entre los suyos. Y entonces surgió la alternativa más exótica y aterradora: el zar de Moscú, Iván el Terrible. Su candidatura era una pesadilla para el clero católico y los patriotas que recordaban sus crueldades en Livonia. Pero Iván tenía sus partidarios, especialmente en el Gran Ducado de Lituania. Esperaban que, al convertirse en rey de la Mancomunidad, el Terrible pusiera fin a sus devastadoras incursiones y que las fuerzas unidas de ambos estados pudieran finalmente aplastar al Kanato de Crimea y al Imperio Otomano. Los embajadores de Iván no escatimaban en promesas. Ofrecía sumas de dinero inauditas, una alianza militar, vastos territorios. Era una tentación diabólica. Fue en este momento cuando entró en escena un hombre destinado a convertirse en la eminencia gris de estas elecciones y en el colaborador más cercano del futuro rey. Se llamaba Jan Zamoyski. No era un magnate de rancio abolengo, sino un miembro de la nobleza media que había hecho una carrera vertiginosa gracias a su inteligencia, educación y energía. Estudió en la Universidad de Padua, en Italia, que en aquel tiempo era el centro del pensamiento político europeo. Zamoyski absorbió las ideas del republicanismo, leyó a Maquiavelo y a los autores romanos antiguos, y regresó a su patria como un convencido defensor de un Estado fuerte. Era la encarnación del ideal renacentista: político, erudito, orador y futuro general. Zamoyski era un orador brillante, un político sutil y un patriota ferviente. Comprendía que tanto los Habsburgo como el Terrible eran una amenaza mortal para la independencia de la Mancomunidad. Necesitaba un tercer candidato, alguien que no estuviera vinculado a las grandes potencias, que fuera un líder fuerte, pero que al mismo tiempo respetara las libertades nobiliarias. Y su mirada se dirigió al sur, hacia Transilvania. La candidatura de Esteban Báthory parecía absurda al principio. Un húngaro cualquiera, vasallo del sultán, gobernante de un rincón olvidado, siseaban sus oponentes. Pero Zamoyski vio en Báthory lo que otros no veían. Vio a un guerrero curtido, no a un cortesano afeminado. Vio a un gobernante experimentado, no a un teórico. Vio a un hombre que había conocido por experiencia propia lo que era luchar por la independencia contra vecinos poderosos. Además, Báthory era católico, lo que tranquilizaba al clero, pero al mismo tiempo era conocido por su tolerancia religiosa, algo de importancia crítica para la multinacional Mancomunidad, donde convivían católicos, ortodoxos y protestantes. Zamoyski y sus partidarios desplegaron una enérgica campaña. Pintaron la imagen de Báthory como el rey caballero ideal, defensor del cristianismo, que devolvería al país su antigua gloria. Su principal argumento era: es mejor elegir a un extranjero digno que a un compatriota indigno o a un vecino poderoso que nos devorará. El clímax llegó en diciembre de 1575, en la dieta electoral en el campo de Wola, cerca de Varsovia. Fue un espectáculo increíble. Decenas de miles de nobles de todo el país habían acampado aquí, llegando con armas y sirvientes. El campo se convirtió en un enorme campamento militar, dividido en facciones. El aire zumbaba con disputas, gritos y el sonido de las armas. El Senado, cediendo a la presión y los sobornos de los Habsburgo, proclamó rey al emperador Maximiliano el 12 de diciembre. Parecía que todo había terminado. En el campamento de los partidarios del emperador comenzó el regocijo, pero Zamoyski no se rindió. Se dirigió a la nobleza común con un discurso ardiente. Habló de honor, de libertad, del futuro de la patria. Propuso una jugada política genial. Para dar legitimidad a la elección y vincular al nuevo rey con la gran dinastía del pasado, propuso elegir al trono a rey y reina en una sola persona.
La reina debía ser Ana Jagellón, hermana del último rey de la dinastía Jagellón, Segismundo Augusto. Ana ya tenía más de 50 años. Era una solterona que había pasado toda su vida a la sombra de sus parientes. Pero en sus venas corría la sangre de los Jagellón, y para la nobleza eso era sagrado. Y su marido, y por lo tanto, rey, debía ser Esteban Báthory. La idea fue recibida con entusiasmo. El 14 de diciembre, 2 días después de la elección de Maximiliano, una multitud de 100.000 nobles proclamó como su monarca a Ana Jagellón y como rey de la mancomunidad a Esteban Báthory. En el país surgió una situación de doble poder. 2 reyes, 2 partidos, listos para saltarse a la yugular. El destino del trono ahora debía decidirse no por la diplomacia, sino por la velocidad y la determinación. Y aquí Báthory se mostró en todo su esplendor. A diferencia del lento e indeciso Maximiliano, que se quedó en Viena reuniendo dinero y tropas, Báthory actuó con la rapidez del rayo. Al recibir la noticia de su elección, reunió inmediatamente a sus leales destacamentos transilvanos y, a pesar del crudo invierno, marchó a marchas forzadas hacia Polonia. Comprendía que quien ocupara primero Cracovia y fuera coronado en la catedral de Wawel sería el verdadero rey. Su camino fue triunfal. La nobleza recibió con entusiasmo a su elegido. No parecía un monarca europeo. Vestido con traje húngaro, rodeado de guerreros rudos y curtidos por el sol, parecía el jefe de una horda. Pero en su mirada había acero, y en cada gesto, confianza. El 1 de mayo de 1576, en Cracovia, tuvo lugar una doble ceremonia. Esteban Báthory se casó con Ana Jagellón y fue coronado rey de Polonia. Cumplió su promesa. Pero le esperaba lo más difícil, no conquistar la corona, sino mantenerla. Y el primer problema no se hizo esperar. La ciudad más rica del reino, la ciudad libre de Danzig, se negó rotundamente a reconocer su autoridad. La coronación en Wawel fue solo un acto simbólico. El poder real de Esteban Báthory, en los primeros meses de su reinado, era fantasmal. Los partidarios de los Habsburgo, aunque desmoralizados por la pasividad de su candidato, ya que Maximiliano murió poco después, pero su hijo Rodolfo II continuó reclamando el trono, todavía tenían una enorme influencia. El tesoro estaba vacío. El ejército prácticamente no existía, y en el norte, en la costa del Báltico, la poderosa y fabulosamente rica ciudad de Danzig, hoy conocida como Gdansk, lanzó un desafío abierto al nuevo rey. Para comprender la esencia de este conflicto, es necesario entender qué era Danzig en el siglo XVI. No era solo una ciudad, era un estado dentro de un estado. Miembro de la poderosa Liga Hanseática, controlaba prácticamente todo el comercio marítimo de la mancomunidad. A través de su puerto se exportaba el grano polaco, la madera, el cáñamo, y se importaban paños europeos, vino, armas y artículos de lujo. Su arquitectura, con calles estrechas, altas casas de ladrillo con frontones escalonados, recordaba más a Ámsterdam o Hamburgo que a Cracovia o Varsovia. Los patricios de la ciudad, en su mayoría de origen alemán y de confesión luterana, habían amasado fortunas colosales. Danzig había apostado por Maximiliano de Habsburgo. Los ciudadanos temían que un rey fuerte como Báthory recortara sus libertades y, lo que era peor, tomara el control de sus ingresos. Negarse a reconocer a Báthory no fue solo un acto de desobediencia. Fue un golpe al corazón de la economía y el prestigio del Estado. Si Báthory hubiera tolerado esta bofetada, su autoridad habría sido destruida desde el principio. No podía permitirlo. Comenzó la llamada Guerra de Danzig. El rey declaró la ciudad en rebeldía, le impuso un embargo comercial y comenzó a reunir un ejército. Pero no fue fácil. La nobleza, que acababa de elegir al rey, no estaba ansiosa por luchar contra Danzig y, lo que es más importante, pagar impuestos para esta guerra.
Muchos magnates simpatizaban en secreto con los danzigeses. Báthory tuvo que apoyarse principalmente en sus destacamentos húngaros y en mercenarios contratados con su propio dinero. En el verano de 1577, el ejército real asedió Danzig, pero tomar la ciudad por asalto era prácticamente imposible. Danzig estaba rodeada de las fortificaciones de bastión más potentes de la época, defendida por una guarnición numerosa y bien armada, y apoyada desde el mar por la flota danesa, aliada de los ciudadanos. El asedio se prolongaba. Báthory comprendía que un bloqueo largo e infructuoso minaba sus posiciones en el país. Fue en este momento cuando se reveló no solo como un general, sino también como un estratega y pragmático excepcional. Comprendió que no podía vencer a Danzig solo por la fuerza. Decidió superarla con astucia. En primer lugar, fundó cerca de la ciudad su propia flota, la llamada Flotilla de Corsarios. Eran barcos pequeños y maniobrables que comenzaron a cazar los buques mercantes de Danzig, socavando su economía. En segundo lugar, golpeó en el punto más vulnerable. Todo el comercio de Danzig pasaba por el río Vístula. Báthory ordenó a sus tropas que ocuparan puntos clave río arriba y desviaran los flujos comerciales a otro puerto leal al rey, Elbląg. Fue un estrangulamiento económico que se apretaba cada mes más. En tercer lugar, obtuvo una importante victoria psicológica. En la batalla del lago Lubieszów, su pequeño pero profesional ejército, compuesto por húngaros, alemanes y mercenarios escoceses, derrotó por completo al mucho más numeroso ejército de Danzig, que intentó romper el bloqueo. Esta victoria demostró a todos que con el ejército del rey no se bromeaba. A finales de 1577, ambas partes estaban agotadas. Danzig sufría el bloqueo económico y el tesoro de Báthory estaba vacío. Comenzaron las negociaciones. Y aquí el rey volvió a demostrar su sabiduría de estadista. No humilló ni arruinó la ciudad. Exigió tres cosas: el reconocimiento oficial de su título real, una disculpa y el pago de una enorme contribución de 200.000 zlotys para cubrir los gastos de guerra. Al mismo tiempo, confirmó todos los antiguos privilegios de la ciudad. Los danzigeses aceptaron. Báthory entró triunfalmente en la ciudad. No organizó represalias. Castigó solo a algunos de los instigadores más fervientes de la revuelta. Esta victoria tuvo una enorme importancia. Báthory no solo sometió a una ciudad rebelde, demostró a toda la mancomunidad que en el país había un poder real con el que había que contar. Llenó el tesoro vacío con el oro de Danzig, y lo más importante, tuvo la oportunidad de dedicarse a lo que consideraba su principal misión. Habiendo asegurado la retaguardia, ahora podía dirigir su mirada hacia el este, donde su antiguo rival en las elecciones, Iván el Terrible, continuaba apoderándose de tierras en Livonia, amenazando la propia existencia del Gran Ducado de Lituania. Pero antes de comenzar la Gran Guerra, era necesario crear un ejército capaz de ganarla. La victoria sobre Danzig dio a Esteban Báthory un respiro y los medios para llevar a cabo su objetivo principal. Era, ante todo, un soldado, y comprendía que la grandeza de un Estado se basa en la fuerza de su ejército. Y el ejército de la mancomunidad, que había heredado, estaba lejos de ser perfecto. Su fuerza principal era la llamada movilización general de la nobleza. Cada noble estaba obligado, a la llamada del rey, a presentarse a la guerra a caballo y armado. En tiempos pasados, este ejército de caballeros era una fuerza temible. Pero a finales del siglo XVI estaba irremediablemente obsoleto. La nobleza era valiente, pero indisciplinada. La milicia se reunía lentamente, no quería luchar durante mucho tiempo y, al final de la campaña, simplemente se dispersaba a sus hogares. Para librar guerras modernas y prolongadas, con asedios de fortalezas y maniobras complejas, tal ejército no era adecuado. Báthory, que había pasado por la dura escuela de las guerras con los Habsburgo y los otomanos,
Lo entendía perfectamente. Necesitaba un ejército permanente, profesional y disciplinado. Y él, junto con su fiel colaborador y ya canciller Jan Zamoyski, emprendió reformas que cambiarían para siempre el arte militar en Europa del Este. Su primera y principal innovación fue la creación de la infantería Wybraniecka, o infantería electa. La idea era genial en su simplicidad. De las tierras reales, donde vivían los campesinos del Estado, de cada 20 yuan, que es una parcela de tierra, se presentaba un soldado de infantería. Este campesino era liberado de todas las cargas e impuestos, recibía tierras para su uso y se convertía en un soldado profesional. Recibía un uniforme estándar de color azul cielo o gris, por lo que a menudo se les llamaba los diablos azules o diablos grises. En tiempos de paz, vivía en su aldea, se ocupaba de su granja y recibía entrenamiento regular. En caso de guerra, debía presentarse en filas con un fusil, un sable y un hacha. Fue una verdadera revolución. Bathory creó la primera infantería regular masiva en la historia de la mancomunidad, reclutada de la población local. Estos soldados eran resistentes, poco exigentes, conocían bien el terreno y, a diferencia de los mercenarios, luchaban por su tierra. La infantería electa se convirtió en la columna vertebral de su nuevo ejército, indispensable en los asedios de fortalezas y en las batallas campales. Estaban armados con arcabuces y largos sables, y sus hachas de combate, los verdis, les servían tanto de arma como de herramienta para construir fortificaciones. La segunda dirección de la reforma fue la artillería. Bathory comprendía que las guerras de la nueva era eran guerras de cañones. Invitó de Italia y Alemania a los mejores ingenieros y fundidores. Con el dinero obtenido de Danzig, desplegó una producción masiva de modernas piezas de asedio. Su ejército fue equipado con pesados cañones Kartauna, capaces de perforar los muros de las fortalezas, y ligeros cañones de campaña, que podían apoyar a la infantería con fuego directamente en el campo de batalla. Estandarizó los calibres, lo que simplificó enormemente el suministro de municiones. El parque de artillería de Bathory se convirtió en uno de los mejores de Europa. El tercer, y quizás el más famoso elemento de su maquinaria de guerra, fue la caballería. Bathory no la creó desde cero, pero la perfeccionó. Fue bajo su mandato cuando la caballería pesada de choque, los húsares alados, alcanzó su apogeo. Era la élite del ejército, reclutada entre la nobleza más rica y de mayor abolengo. Ser un húsar no solo era un honor, sino también increíblemente caro. El equipo completo, incluyendo una armadura lamelar, un casco sisak, una piel de leopardo o lobo, varias pistolas, un sable pawash y, por supuesto, un caballo de batalla, costaba una fortuna. Vestidos con armaduras relucientes, armados con largas lanzas de 5 metros, sables y pistolas, eran la encarnación viva del poder de la mancomunidad. Y sus famosas alas de plumas de águila, sujetas a la espalda, no solo aterrorizaban al enemigo con su aspecto y ruido, sino que, según una versión, también protegían al jinete de los lazos de la caballería tártara. La carga de una bandera de húsares, lanzándose al ataque, era prácticamente irresistible. Ninguna infantería de la época, incluidas las famosas tercios españoles, podía resistirla. Pero Bathory entendía que con solo caballería pesada no se ganaba una guerra. También utilizó activamente la caballería ligera. Los cosacos. Los cosacos de Zaporozhia, guerreros libres de los rápidos del Dnieper, eran maestros insuperables del reconocimiento, el sabotaje y la guerra de guerrillas. Sus relaciones con la corona siempre fueron complejas. Por un lado, eran guerreros indispensables. Por otro, sus incursiones no autorizadas en las posesiones turcas y tártaras creaban constantemente problemas diplomáticos. Bathory los tomó oficialmente al servicio real, creando el llamado registro,
lo que marcó el inicio de la formación del cosacado registrado como un estamento militar separado. Les pagaba un salario y les otorgaba privilegios, intentando dirigir su energía indomable hacia los cauces necesarios para el Estado. Finalmente, Báthory prestó una enorme atención a la ingeniería y la logística. Comprendía que para una guerra con Moscovia, con sus enormes distancias y falta de caminos, el suministro era de importancia crucial. Su ejército se movía con un enorme convoy, donde se transportaban provisiones, municiones, pontones para tender puentes. Destacamentos especiales de ingenieros abrían caminos a través de bosques y pantanos, construían puentes y campamentos fortificados. Todas estas reformas estaban dirigidas a crear un organismo militar unificado y equilibrado, donde cada tipo de tropa cumplía su función. La infantería tomaba fortalezas y mantenía la formación. La caballería pesada asestaba el golpe decisivo. La caballería ligera hostigaba al enemigo y realizaba reconocimientos. La artillería derribaba murallas y despejaba el camino. Y sobre todo esto se alzaba una única voluntad, la del rey general. Además de las reformas militares, Báthory también llevó a cabo importantes reformas estatales. La principal de ellas fue la creación de los tribunales de apelación supremos, el Tribunal de la Corona para Polonia y el Tribunal lituano para el Gran Ducado. Con esto, transfirió el poder judicial supremo, que antes pertenecía al rey, a manos de la propia nobleza, que elegía a los jueces de entre sus miembros. Por un lado, esto fortaleció el autogobierno nobiliario. Por otro, liberó al rey del trabajo judicial rutinario, permitiéndole concentrarse en cuestiones de guerra y política exterior. También fue un mecenas de la ciencia y la educación. En el año 1579, en plena preparación para la guerra con Moscovia, transformó el Colegio Jesuita de Vilna en una academia, dando origen a la famosa Universidad de Vilna. Comprendía que el Estado necesitaba no solo soldados, sino también funcionarios educados, juristas y diplomáticos. Hacia el año 1579, Esteban Báthory había completado los preparativos. Había creado un ejército de nuevo tipo, fortalecido su poder y obtenido el apoyo del Sejm, que, viendo los éxitos del rey y temiendo la agresión de Iván el Terrible, finalmente asignó los fondos necesarios. Había llegado el momento de la revancha. Comenzaba la Gran Guerra, que pasaría a la historia como la campaña de Polotsk, el primer acto del titánico enfrentamiento de dos mundos, de dos voluntades, la de Esteban Báthory y la de Iván el Terrible. En las fronteras orientales de la Mancomunidad se acumulaban nubes de tormenta. La guerra de Livonia, iniciada por Iván el Terrible, ya en el año 1558 por el acceso al mar Báltico, se había convertido en una sangrienta carnicería en la que se vieron involucrados el Zarato de Moscú, Lituania, Polonia, Suecia y Dinamarca. En el momento de la entronización de Báthory, el zar Iván IV había logrado éxitos significativos. Sus tropas habían capturado casi toda Livonia, incluyendo fortalezas tan importantes como Narva, Dorpat, hoy conocida como Tartu, y Polotsk. La toma de Polotsk en el año 1563 fue especialmente dolorosa para el Gran Ducado de Lituania. Esta antigua ciudad, situada en el curso superior del Dvina occidental, no era solo una fortaleza, era la llave al corazón de Lituania. Desde aquí se abría un camino directo a Vilna. Además, Polotsk era un importante centro ortodoxo, y su captura tenía una enorme importancia ideológica para Moscú, que reclamaba todas las tierras rusas que antiguamente formaban parte de la Rus de Kiev. Esteban Báthory comprendía que sin la recuperación de Polotsk, cualquier conversación sobre la paz o la victoria en la guerra de Livonia carecía de sentido. No era solo un objetivo militar, era un símbolo. La recuperación de Polotsk debía ser una demostración de la fuerza del nuevo rey, la prueba de que la era de las humillaciones y las retiradas había terminado. En el verano de 1579, un enorme ejército de 40.000 hombres de la Mancomunidad
se reunió cerca de la localidad de Svir, en la frontera lituana. Fue un espectáculo sin precedentes. Había allí banderas de húsares alados con armaduras relucientes, las ordenadas filas de la infantería electa con uniformes grises y los abigarrados destacamentos de mercenarios alemanes, húngaros y escoceses y los escurridizos cientos de cosacos. Con el ejército se movía un gigantesco parque de asedio, decenas de cañones pesados, para cuyo transporte se necesitaron miles de bueyes. El Consejo de Guerra, reunido antes de la campaña, estaba lleno de dudas. Muchos generales experimentados, incluido Jan Zamoyski, proponían atacar Pskov o Smolensk, tierras rusas ancestrales, para distraer las fuerzas principales de Iván el Terrible. Pero Báthory se mantuvo firme. Su objetivo era Polotsk. Él mismo diseñó el plan de la campaña, pensando en cada detalle, desde la ruta de marcha hasta la organización del suministro. Su voluntad era ley. La campaña comenzó. El ejército se adentró en bosques impenetrables y pantanos cenagosos hacia el este. Fue una empresa logística de enorme complejidad. Miles de carros chirriaban por caminos embarrados. Los destacamentos de ingenieros construían calzadas, tendían puentes sobre innumerables ríos y arroyos. La caballería cosaca iba en vanguardia, destruyendo pequeños destacamentos rusos de reconocimiento y recopilando información. Báthory aplicó la táctica de la guerra psicológica. Difundió rumores de que se dirigía a Pskov para desorientar al mando ruso. Iván el Terrible se lo creyó. Concentró sus fuerzas principales en Pskov y Smolensk, dejando Polotsk con una guarnición relativamente pequeña de 6.000 hombres. Este fue el primer y decisivo error del zar. El 11 de agosto de 1579, las vanguardias de Báthory llegaron a Polotsk. La ciudad estaba situada en una alta orilla del Dvina occidental y constaba de dos partes: el castillo superior, una ciudadela de piedra, y la ciudad baja, o el Ostrog, rodeada por una potente muralla de madera con torres. La guarnición estaba decidida a defenderse hasta el final. Comenzó el asedio. El ejército polaco-lituano rodeó la ciudad. La artillería tomó posiciones y comenzó el bombardeo. Pero las murallas de madera del Ostrog, rellenas de tierra y piedras, resultaron sorprendentemente resistentes. Las balas de cañón se hundían en ellas sin causar daños serios. Entonces, Báthory recurrió a un método probado: el fuego. Destacamentos especiales, compuestos por infantes húngaros, los Hajdúks, al amparo de la noche y del fuego de artillería, comenzaron a lanzar a las murallas balas de cañón al rojo vivo, vasijas con mezcla incendiaria y antorchas. Los defensores de la fortaleza resistieron desesperadamente. Apagaban los incendios, arrojaban de las murallas las escaleras de asalto, vertían agua hirviendo y brea sobre los atacantes. Varios intentos de asalto fueron repelidos, con grandes pérdidas para los sitiadores. En el campamento real comenzaron las murmuraciones. Algunos generales volvieron a hablar de que había que levantar el asedio y retirarse. Fue en este momento crítico cuando Báthory volvió a mostrar su voluntad de hierro. Apareció personalmente en primera línea, animando a los soldados, dirigiendo los trabajos de asedio. Existe un famoso grabado que representa al rey, bajo una lluvia de balas y flechas enemigas, señalando los objetivos a sus artilleros. No era solo un monarca, era un comandante que compartía con sus soldados todas las penalidades de la guerra. Finalmente, después de varios días de bombardeo e incendios incesantes, la defensa del Ostrog fue quebrantada. Enormes tramos de la muralla ardían, y la infantería húngara irrumpió en la ciudad baja. Comenzó una cruel matanza. Los defensores se retiraron al castillo superior, la última ciudadela. Ahora toda la potencia de la artillería de Báthory se concentró en las murallas de piedra del castillo. Después de un bombardeo de 2 días, se abrió una brecha en la muralla. Se programó el asalto decisivo.
pero no llegó a producirse. Viendo la desesperanza de su situación y no deseando más derramamiento de sangre, la guarnición del castillo superior, encabezada por sus voivodas, capituló el 30 de agosto de 1579. La toma de Polotsk fue un éxito rotundo. Báthory mostró clemencia con los vencidos. A los soldados rasos se les permitió marchar al lado ruso, y los voivodas fueron tomados prisioneros. A la población ortodoxa local se le garantizaron sus derechos y libertades. El rey entró en la ciudad reconquistada. El sueño de su vida comenzaba a hacerse realidad. No solo había recuperado una tierra perdida, sino que había infligido a Iván el Terrible una terrible ofensa personal. El zar estaba furioso. No se atrevió a dar a Báthory una batalla general, temiendo el poder de su nuevo ejército. La victoria de Polotsk tuvo un efecto político y psicológico colosal. Toda Europa habló de Esteban Báthory como de un gran general, un nuevo defensor del mundo cristiano. Su autoridad en la mancomunidad se disparó hasta el cielo. El Sejm, animado por el éxito, votó sin dudar nuevos impuestos para continuar la guerra. Báthory no pensaba detenerse. Polotsk fue solo el principio. Su mirada ya estaba puesta más al este, en su próximo objetivo: la poderosa fortaleza de Veliki Yeluki, el atrio de Moscú. El triunfo de Polotsk no se le subió a la cabeza a Esteban Báthory. Era un realista, y comprendía que un solo éxito, por sonado que fuera, no decidía el resultado de la guerra. Iván el Terrible estaba herido, pero no vencido. Aún disponía de enormes recursos e incalculables reservas humanas. Por lo tanto, al regresar tras la pausa invernal, Báthory comenzó a preparar una nueva campaña, aún más ambiciosa. Su concepción estratégica era audaz y profunda. Decidió no adentrarse en Livonia, empantanándose en asedios de pequeños castillos. En su lugar, planeó asestar un golpe en el corazón mismo del estado moscovita, en sus tierras noroccidentales. El objetivo elegido fue la fortaleza de Veliki Yeluki. Esta ciudad, situada en el río Lobat, era un nudo estratégico crucial. Controlaba las rutas hacia Pskov, Novgorod y Smolensk. La toma de Veliki Yeluki no solo cortaría el suministro a las tropas rusas en Livonia, sino que también crearía una amenaza directa a los centros clave del zarato de Moscú. Era un golpe de daga dirigido a las costillas del enemigo. En el verano de 1580, un ejército renovado y reforzado de la mancomunidad, que ya superaba los 50.000 hombres, se dirigió de nuevo hacia el este. Esta vez, la campaña se preparó con aún más esmero. Se crearon enormes depósitos de alimentos y municiones, y se movilizaron miles de campesinos para los trabajos viales. El ejército avanzó en 2 columnas, devastando todo a su paso para privar al enemigo de recursos. De camino a su objetivo principal, las tropas de Báthory tomaron varias fortalezas menos importantes: Belish, Uzbiati, Zabolochi. Fueron éxitos locales, pero elevaron la moral y aseguraron las comunicaciones. A finales de agosto de 1580, el ejército polaco-lituano llegó a Veliki Yeluki. La fortaleza no se parecía en nada a Polotsk. No era una ciudadela de piedra, sino de madera y tierra, construida según los últimos avances de la ciencia fortificatoria rusa. Una alta muralla de tierra, reforzada con cabañas de troncos, era prácticamente invulnerable a la artillería de la época. La guarnición, bajo el mando del experimentado voivoda Iván Boeikov, estaba preparada para un largo asedio. Desde los primeros días quedó claro que no habría una victoria fácil. El bombardeo de artillería, como en Polotsk, no dio resultado. Entonces Báthory volvió a apostar por el fuego. Los hajduks húngaros, maestros del asedio, al amparo de la noche, se acercaron a las murallas y lograron incendiar una de las torres. El fuego se extendió rápidamente por las estructuras de madera. Los sitiadores se lanzaron al asalto,
esperando irrumpir en la fortaleza a través de las secciones quemadas. Pero lo que sucedió a continuación se convirtió en uno de los episodios más terribles de toda la guerra. Cuando las llamas alcanzaron los polvorines, situados en los sótanos de la fortaleza, se produjo una explosión monstruosa. Una enorme parte de la muralla, junto con defensores y atacantes, voló por los aires. La ciudad se convirtió en un infierno de fuego rugiente. El incendio fue tan intenso que, según testigos presenciales, por la noche se podía leer en el campamento a su luz. Incluso en este caos, los defensores de la fortaleza no se rindieron. Continuaron luchando entre las ruinas en llamas. Pero las fuerzas eran desiguales. A la mañana del 5 de septiembre de 1580, todo había terminado. Veliki Yeluki había caído. De la otrora próspera ciudad solo quedaban ruinas humeantes. La victoria fue total, pero se vio empañada por enormes pérdidas y un precio terrible. Báthory, al inspeccionar las cenizas, estaba sombrío. Apreciaba la disciplina y el orden, y la caída de Veliki Yeluki se había convertido en una masacre incontrolada. No obstante, la importancia estratégica de esta victoria fue enorme. La llave de las tierras noroccidentales de Moscovia estaba en manos del rey. El pánico se apoderó de las guarniciones rusas en Livonia. Muchas de ellas se rindieron sin luchar, apenas oír hablar de la aproximación de las tropas polaco-lituanas. A finales de la campaña de 1580, prácticamente toda Livonia, a excepción de algunas ciudades en poder de los suecos, había sido despejada de tropas rusas. Iván el Terrible estaba desesperado. 2 campañas seguidas, sus elogiados voivodas sufrían derrotas aplastantes. El nuevo ejército de Báthory parecía invencible. El zar, que nunca se distinguió por su moderación, se enfureció. Inició una famosa correspondencia con Esteban Báthory, un intercambio único en la historia de la diplomacia de cartas personales e insultantes. Iván, sintiendo su impotencia militar, intentó humillar a Báthory con la palabra. Escribió: «Y viniste a nuestra heredad en secreto, como un ladrón, sin declarar la guerra, y prendiste fuego a nuestra heredad de Veliki Yeluki con un fuego inextinguible, y derramaste la sangre cristiana sin piedad». Acusó a Báthory de crueldad, de violar las costumbres cristianas de la guerra, lo llamó perro y frente no bautizada. Le reprochó su bajo origen, recordándole que solo era un príncipe electo de Transilvania. Báthory le respondió en un tono no menos duro, pero mucho más frío y sarcástico, propio de un aristócrata europeo. Sus respuestas, escritas en un latín impecable, fueron traducidas y leídas ante todo el ejército. Replicó: «Me reprochas el derramamiento de sangre, tú, cuyas manos están hasta los codos en la sangre de tus propios súbditos. Tú, que inundaste de sangre Novgorod y Pskov. ¿Dónde estabas cuando tomamos Polotsk? ¿Dónde estabas cuando tomamos Veliki Yeluki? Escondido en tu Moscú, como un cobarde». Lanzó al zar un desafío personal, proponiéndole decidir el resultado de la guerra en un duelo caballeresco, 1 contra 1. Por supuesto, Iván el Terrible, que no era un guerrero, eludió el desafío. Esta correspondencia no es solo un intercambio de insultos, es el choque de 2 mundos, de 2 mentalidades. Por un lado, un monarca despótico y sacralizado, que se considera el ungido de Dios. Por otro, un rey soldado pragmático y electo, que se apoya en la ley y la fuerza militar. Después de 2 brillantes victorias, Esteban Báthory podría haber terminado la guerra con honor. Había recuperado Polotsk, limpiado Livonia, capturado una importante cabeza de puente en territorio enemigo. Pero quería más. Quería infligir al zarato de Moscú un golpe del que no se recuperaría en décadas. Quería tomar Pskov, la antigua, rica y poderosa Pskov, que se consideraba inexpugnable. Fue su campaña más audaz, más arriesgada, y como resultó, la última. La campaña de 1581 debía ser la coronación de la carrera militar de Esteban Báthory. Su objetivo era grandioso. Pskov no era solo una fortaleza,
Era una de las ciudades más grandes y ricas del Zarato de Moscú, la tercera en importancia después de Moscú y Nóvgorod. Las murallas de Pskov, construidas a lo largo de siglos, se consideraban una obra maestra del arte de la fortificación. 5 anillos de fortificaciones de piedra, decenas de torres, una poderosa guarnición y una población numerosa y patrióticamente dispuesta hacían que la ciudad fuera prácticamente invulnerable. Tomar Pskov significaba poner de rodillas a Iván el Terrible y dictarle cualquier condición de paz. En el verano de 1581, el ejército de 100.000 hombres de Báthory, el más grande que jamás había reunido la mancomunidad, se dirigió hacia Pskov. El ánimo en las tropas era victorioso. Después de Polotsk y Veliki Luki, los soldados y comandantes creían en el genio de su rey y en su propia invencibilidad. En agosto, el ejército llegó a la ciudad y estableció su enorme campamento. El espectáculo era impresionante. Parecía que todo un país había llegado a las murallas de la antigua fortaleza rusa. Pero Pskov estaba preparada para el encuentro. La ciudad estaba defendida por una guarnición de 40.000 hombres bajo el mando de uno de los mejores generales de Iván el Terrible, el príncipe Iván Petrovich Shuisky. Además, toda la población masculina de la ciudad, unas 30.000 personas, tomó las armas. Había suficientes reservas de alimentos y pólvora para soportar un asedio de muchos meses. Báthory comenzó a actuar según su guión habitual. Su artillería tomó posiciones y comenzó un bombardeo metódico de las murallas. El 8 de septiembre de 1581, tras una potente preparación artillera que abrió 2 grandes brechas en la muralla, el rey dio la orden para el asalto general. Lo que sucedió a continuación fue un verdadero shock para el ejército polaco-lituano. Las columnas de ataque, compuestas por soldados selectos húngaros, alemanes y polacos, se lanzaron a las brechas. Lograron capturar 2 torres, la Svinuskaya y la Pokrovskaya. Parecía que la victoria estaba cerca. Pero en ese momento, los defensores de la ciudad mostraron un valor prodigioso. El propio príncipe Shuisky apareció en las murallas, animando a los guerreros. Las mujeres y los niños traían piedras, agua y pólvora. Los rusos volaron la torre Pokrovskaya, ya ocupada por el enemigo, sepultando bajo sus escombros tanto a los suyos como a los ajenos. El contraataque de los pskovitas fue tan furioso e inesperado que las unidades de élite de Báthory vacilaron y se retiraron en desorden, sufriendo enormes pérdidas. El asalto había fracasado. Fue el primer gran revés de Esteban Báthory en toda la guerra. Su aura de invencibilidad se desvaneció. Quedó claro que tomar Pskov por la fuerza no sería posible. Comenzó un asedio largo y agotador. A medida que los días se convertían en semanas y las semanas en meses, el enorme campamento de Báthory se fue convirtiendo en una ciudad de barro, enfermedades y desesperación. Llegó el otoño ruso con sus lluvias frías, y luego un invierno temprano. Los soldados, especialmente los mercenarios de países cálidos, sufrían de frío y escorbuto. Comenzó la mortandad de caballos. La disciplina, el pilar de hierro del ejército de Báthory, comenzó a resquebrajarse. Los mercenarios, que no recibían su paga a tiempo, amenazaban con amotinarse. La milicia nobiliaria, no acostumbrada a una larga guerra de posiciones, exigía abiertamente ser disuelta para volver a casa. El ejército, que hasta hacía poco parecía indestructible, comenzó a descomponerse desde dentro bajo las murallas de la ciudad inexpugnable. Fue en este momento cuando apareció en la escena histórica una nueva e inesperada figura. Se trataba de Antonio Posevino, un jesuita, legado, es decir, enviado, del Papa Gregorio XIII. No era un simple sacerdote. Posevino era una de las mentes más brillantes y uno de los diplomáticos más hábiles de su tiempo, un luchador fanático de la Contrarreforma, un erudito y un político.
El Papa estaba preocupado por los éxitos de Báthory no menos que Iván el Terrible. Pero por una razón diferente. Soñaba con la unión de las iglesias católica y ortodoxa bajo su autoridad. También esperaba organizar una cruzada paneuropea contra los turcos. Para ello, necesitaba tanto a la Mancomunidad como al Zarato de Moscú. La prolongada guerra entre ellos arruinaba todos sus planes. Iván el Terrible, encontrándose en una situación desesperada, se dirigió él mismo al Papa pidiendo mediación, insinuando vagamente la posibilidad de una unión eclesiástica. Para el Papa, esta era una oportunidad que no podía dejar pasar. Posevino, un diplomático experimentado y astuto, llegó primero a Moscú y luego al campamento de Báthory bajo los muros de Pskov. Su misión era extremadamente delicada. Debía convencer al rey victorioso de que detuviera la guerra y firmara la paz. Báthory estaba furioso. Estaba a un paso del triunfo total y ahora le proponían detenerse. Sospechaba que Posevino actuaba en interés de Moscú, pero la situación de su ejército era crítica. El invierno se acercaba y Pskov se mantenía inquebrantable. La nobleza en el Sejm se negaba a aprobar nuevos impuestos para la guerra. La continuación del asedio amenazaba con una catástrofe total. A regañadientes, Báthory aceptó las negociaciones. Las negociaciones comenzaron en diciembre de 1581 en la pequeña aldea de Yam-Sapolsky, no lejos de Pskov. Fueron largas y penosas. Posevino iba y venía entre los dos campamentos, tratando de encontrar un compromiso. Los embajadores rusos, sintiendo que la posición de Báthory empeoraba, se comportaban con arrogancia y alargaban el tiempo. Los embajadores de Báthory exigían la cesión de toda Livonia y una enorme contribución. Finalmente, el 15 de enero de 1582, después de 5 meses de asedio a Pskov, se firmó la tregua de Yam-Sapolsky por un período de 10 años. Las condiciones fueron las siguientes. La Mancomunidad recibía toda Livonia, incluyendo Polotsk y Belish. A cambio, Esteban Báthory devolvía a Iván el Terrible todas las fortalezas que había capturado en territorio ruso ancestral, incluyendo Veliki Yeluki, y levantaba el asedio de Pskov. Formalmente, fue una victoria para Báthory. Alcanzó el objetivo principal de la guerra, obtuvo Livonia y aseguró las fronteras orientales. La Mancomunidad, en el apogeo de su poder, se extendía desde el mar Báltico hasta el mar Negro. Pero para el propio rey fue una decepción. No pudo aplastar al Zarato de Moscú. Pskov resistió. La heroica defensa de la ciudad salvó a Rusia de una derrota total. Báthory se retiraba de los muros de Pskov invicto, pero no todopoderoso. La gran guerra había terminado. Le esperaban nuevos desafíos, esta vez no en los campos de batalla, sino en el caldero hirviente de la política interna. Al regresar de la guerra como vencedor, Esteban Báthory se encontró en una situación completamente nueva para él. Era un rey guerrero, acostumbrado a los objetivos claros y las órdenes precisas del campamento militar. Ahora, sin embargo, tenía que sumergirse en el mundo viscoso y enrevesado de la política interna de la Mancomunidad, donde las armas más temibles no eran los cañones y los sables, sino las intrigas, las leyes y el arte de la oratoria en las dietas. El principal problema al que se enfrentó fue la oposición de las poderosas familias magnates. Durante la guerra, la nobleza, unida por una amenaza común, apoyó al rey. Pero en tiempos de paz, las viejas contradicciones estallaron con nueva fuerza. Muchos magnates miraban con envidia y recelo la creciente autoridad de Báthory y de su colaborador más cercano, el canciller Jan Zamoyski. Temían que el rey, embriagado por los éxitos militares, intentara establecer una monarquía absoluta y acabar con la libertad dorada. La culminación de este enfrentamiento fue el llamado caso Zborowski. La familia Zborowski era una de las más ricas e influyentes de Polonia. Tenían enormes posesiones y todo un ejército de seguidores. Uno de los hermanos, Samuel Zborowski, era un hombre de carácter indomable,
un típico noble revoltoso que no reconocía ninguna ley. Ya antes del reinado de Bathory, había cometido un asesinato durante la dieta de coronación de Enrique de Valois y había sido condenado al exilio. Sin embargo, no acató la sentencia. Sirvió con los cosacos de Zaporochia y luego regresó a Polonia, comportándose de manera desafiante y amenazando al propio rey. Bathory aguantó durante mucho tiempo. Pero cuando se supo que los Ivorovsky preparaban una conspiración contra él y Zamoyski y mantenían negociaciones secretas con los Habsburgo y Moscú, su paciencia se agotó. Por orden del rey, ejecutada por Zamoyski, Samuel Zborowski fue arrestado e inmediatamente, sin un nuevo juicio, ejecutado en base a la antigua sentencia. La ejecución de Zborowski conmocionó a toda la mancomunidad. Era algo inaudito. El rey se había atrevido a levantar la mano contra un representante de la familia más poderosa. La familia Zborowski y sus aliados acusaron al rey y al canciller de tiranía y de violar los derechos de la nobleza. En la dieta de 1585 estalló una verdadera tormenta. Krzysztof Zborowski, hermano del ejecutado, pronunció discursos airados exigiendo un juicio para Zamoyski. El país se encontró de nuevo al borde de la guerra civil, pero Bathory y Zamoyski resistieron. Presentaron a la dieta pruebas irrefutables de la traición de los Zborowski. El rey pronunció un discurso en el que declaró firmemente que la ley era igual para todos, tanto para el simple noble como para el poderoso magnate. La mayoría de la nobleza, cansada de la arbitrariedad de los oligarcas, finalmente apoyó al rey. Los Zborowski fueron condenados y sus bienes confiscados. Fue otra gran victoria para Bathory, esta vez en el campo político. Demostró que el poder real en la mancomunidad no era una palabra vacía. Habiendo resuelto los problemas internos, Bathory comenzó a urdir un nuevo plan, aún más grandioso, que fue el sueño de toda su vida. Habiendo fortalecido el Estado y asegurado las fronteras orientales, ahora quería dirigir todo el poder de la mancomunidad, unida a Moscú, contra el enemigo común, el Imperio Otomano. Su objetivo no era solo detener la expansión turca. Soñaba con la liberación de su patria, Hungría, y la expulsión de los otomanos de Europa. Esto no era una simple fantasía. Bathory llevó a cabo una activa preparación diplomática. Envió embajadores a Roma, Venecia, España e incluso al Shah de Persia, intentando forjar una amplia coalición antiturca. El elemento central de este plan debía ser una alianza con Moscú, que tras la muerte de Iván el Terrible en 1584 se había vuelto más dócil. Bathory proponía a los rusos una paz eterna a cambio de una alianza militar, prometiéndoles una campaña conjunta contra Crimea y Astracán. Para sí mismo, reservaba el principal teatro de operaciones militares, los Balcanes. Era un plan de una envergadura verdaderamente ciclópea. Llevaba a cabo negociaciones secretas con Moscú sobre la conclusión de una paz eterna y una alianza militar. Planeaba reformar el Sejm para hacer la toma de decisiones más eficiente. Soñaba con la creación de una enorme liga antiturca paneuropea bajo su mando. Si este plan se hubiera llevado a cabo, la historia de Europa podría haber seguido un camino completamente diferente. Pero el destino dispuso otra cosa. 10 años de tensión ininterrumpida, de guerras, campañas y luchas políticas, minaron incluso su salud de hierro. En otoño de 1586, mientras se encontraba en su residencia favorita en Grodno, donde se preparaba para una nueva dieta, el rey enfermó repentinamente. La enfermedad progresó rápidamente. Los mejores médicos fueron impotentes. El 12 de diciembre de 1586, a la edad de 53 años, el gran rey Esteban Báthory falleció. Su muerte fue repentina y generó muchos rumores. Se decía que había sido envenenado por sus enemigos, ya fueran los partidarios de los Zborowski o agentes de los Habsburgo. Sin embargo, la autopsia, una de las primeras en la historia de Europa del Este,
realizada por orden de Zamoyski, demostró que la causa de la muerte fue, muy probablemente, una insuficiencia renal. Así terminó un reinado de 10 años que se convirtió en una de las páginas más brillantes de la historia de la mancomunidad. El hombre que llegó al poder como un extranjero y un forastero dejó tras de sí un Estado más fuerte, más organizado y con más autoridad que nunca. Pero su muerte volvió a abrir la caja de Pandora. El país se sumergió de nuevo en el caos del interregno. Esteban Báthory reinó solo 10 años. En la escala de la historia, es un instante. Pero en este corto tiempo, logró hacer lo que a otros no les habría bastado ni medio siglo. ¿Cuál es, pues, su legado? ¿Qué dejó tras de sí? ¿Y por qué su figura sigue suscitando tanto interés y debate? En primer lugar, Báthory dejó tras de sí un ejército fuerte y moderno. La infantería electa que creó, la caballería perfeccionada, la potente artillería, todo ello se convirtió en el fundamento sobre el que se asentó el poderío militar de la mancomunidad durante casi un siglo más. Fue el ejército construido según los patrones de Báthory el que obtendría brillantes victorias sobre los suecos en Kirchholm y sobre los turcos en Choquim y Viena. Enseñó a la república nobiliaria a luchar de una manera nueva, eficaz y profesional. En segundo lugar, dejó tras de sí un Estado fortalecido. Su reforma judicial, la creación de los tribunales, ordenó la justicia. Su victoria sobre Danzig y el caso Zborowski demostraron que el poder central era capaz de frenar el separatismo y las conspiraciones oligárquicas. No rompió el sistema de la democracia nobiliaria, pero lo hizo funcionar, demostrando que un rey fuerte y la libertad dorada no solo podían entrar en conflicto, sino también coexistir eficazmente por un objetivo común. En tercer lugar, su reinado tuvo colosales consecuencias geopolíticas. La victoria en la guerra de Livonia detuvo durante mucho tiempo la expansión del zarato de Moscú hacia el oeste. La mancomunidad se afianzó firmemente en el Báltico, convirtiéndose en la fuerza dominante en Europa del Este. Los historiadores todavía debaten. ¿Qué habría pasado si Báthory hubiera tomado Pskov? Quizás habría llevado a la desintegración del Estado moscovita y toda la historia posterior de Rusia habría seguido un camino diferente. ¿Y qué habría pasado si hubiera llevado a cabo su plan de una campaña antiturca? Quizás los Balcanes habrían sido liberados un siglo y medio antes. Son esos grandes y sí los que hacen la historia tan fascinante. Pero, quizás, el principal legado de Báthory es el ejemplo de la personalidad en la historia. Su biografía es un himno a la voluntad, la inteligencia y la determinación. Fue un extranjero, un húngaro en el trono polaco, que al principio no conocía el idioma de sus súbditos. No lo querían, no confiaban en él. Pero con su energía, sus victorias, su justicia, se ganó el respeto y entró en el panteón de los más grandes gobernantes de Polonia. Fue un hombre de su época cruel, a veces severo, a veces implacable. Pero no fue un tirano, fue un constructor, un cirujano que no temía causar dolor para curar las enfermedades crónicas del organismo estatal. La evaluación de su actividad, por supuesto, varía. En la historiografía polaca, es un héroe nacional, el monarca ideal que salvó al país. En la rusa, un agresor astuto y cruel que trajo muchas desgracias a la tierra rusa. En la húngara, un patriota que, incluso después de convertirse en rey de otro país, soñó hasta el final de sus días con la liberación de su Transilvania natal. Pero fuera quien fuera, héroe o conquistador, no se puede negar una cosa. Esteban Báthory fue un titán, una figura de una escala verdaderamente renacentista, soldado y diplomático, legislador y general, un hombre que apareció de la nada para convertirse durante una década en el árbitro de los destinos de Europa del Este, y que se fue, dejando tras de sí una leyenda sobre un rey guerrero cuya voluntad de acero pudo cambiar el curso de la historia. Y la sombra de su perfil austero y aquilino todavía planea sobre las torres de Wawel, Polotsk y la inexpugnable Pskov,
recordando aquellos tiempos en que los destinos de los pueblos no se decidían en los despachos, sino en los campos de batalla, bajo el estruendo de los cañones y el silbido de las alas de los húsares. Gracias por haber pasado este tiempo con nosotros, sumergiéndonos en una de las épocas más dramáticas de la historia. Si les ha gustado esta narración, suscríbanse a nuestro canal, dejen sus comentarios y compartan sus pensamientos sobre el gran y controvertido legado de Esteban Báthory. Nos esperan muchas más historias fascinantes. Hasta nuevos encuentros.